En febrero del 2023 ocurrió un terremoto aquí en Turquía, en donde me encuentro. Ocurrió en el sur, específicamente en la frontera con Siria. Transcurrió a las 4 de la mañana mientras todas las personas dormían y lamentablemente miles de ellos quedaron sepultados bajo los escombros. Al momento en que estoy grabando este video, hoy que ya es 8 de febrero, aparentemente hay más de 6.000 personas muertas, más de 30.000 heridos y muchos desaparecidos. Las autoridades tanto turcas como de otros países como México han enviado personal especializado para salvar a personas, para buscarlas entre los escombros e intentar salvar la mayor cantidad de vidas. En este pequeño video que estoy haciendo quiero explicarte un poquito cómo es la situación, cómo se está viviendo aquí en Estambul, explicarte por qué este tipo de terremotos son tan temidos por Turquía y por Europa en general, y te voy a explicar la forma en cómo podemos ayudar desde la distancia. La mayor parte de Turquía se encuentra ubicada sobre la placa tectónica de Anatolia, la cual a su vez se sitúa en dos grandes plataformas, la eurasiática y la africana. Por tal motivo, estas placas generan fallas y por muchos años Turquía ha experimentado terremotos terribles. Uno muy grande ocurrió en 1999 y parece que este lo supera o lo iguala en magnitud. Y como les decía, todo eso ocurrió en la parte sur del país, pero el gobierno alertó de forma nacional a que todos estuviéramos preparados en casa porque podían ocurrir secuelas o réplicas en la parte norte. Así que durante todo el día y toda la noche estuvimos en casa preparados con unas maletas con cositas esenciales, y yo creo que la mayoría de las personas en Turquía estaban preparados también para secuelas, pero gracias a Dios no ocurrieron en esta zona. Sin embargo, en el epicentro sí se siguen viviendo temblores. Incluso una de las aplicaciones que yo tengo sigue informando casi que cada 10 minutos hay temblores o cada 30 minutos hay temblores. Wow. Y como pueden ver, aquí estamos en pleno invierno, hay muchísimo frío y eso es otra de las cosas terribles que está ocurriendo, porque las personas que hayan sobrevivido pero estén todavía atrapadas bajo los escombros pudieran morir de frío. Mientras te sigo explicando, voy por este lado a tomar un barco porque tenemos que movernos hacia otra parte de la ciudad. Tengo que activar la carta, la tarjeta. Ok. El otro tipo de noticias que se tienen hasta los momentos es que los aeropuertos principales de Estambul, que por cierto hice un video importantísimo explicando cómo usar el aeropuerto de aquí. Ok, como decía, los aeropuertos principales están ofreciendo servicios técnicamente gratuitos de traslado para las personas que desde el epicentro tengan que moverse de allá a otras zonas y que las personas que quieran ayudar desde aquí también vayan. Por tal motivo, el aeropuerto estos 2 días ha estado súper colapsado. Ahora bien, si te estás preguntando cómo tú pudieras ayudar y cómo lo hemos estado haciendo, te voy a estar dejando las páginas web apareciendo aquí en la pantalla, y además los links los vas a poder encontrar allá abajo en la descripción y en el comentario que voy a dejar fijado. Esas son páginas de aquí de Turquía en donde puedes hacer tu donativo, si recuerdo bien, en tu moneda local o al menos en dólares y en euros, y esos fondos van directamente a las instituciones que están ayudando a recuperar, a rescatar y enviar insumos al lugar. Sin embargo, para las personas que estén como turistas acá o que estén viviendo temporalmente aquí, existe otra forma de ayudar. Por ejemplo, en las aplicaciones en donde podemos comprar comida, hay una que se llama Trendyol, que es esta que está aquí. Al tú ingresar a esa página, ella te muestra estas franjas negritas, y eso significa que tú, al darle clic, vas a entrar a los insumos que puedes enviar, y una vez que tú lo pagas, esta aplicación y su empresa lo están enviando directamente a las personas que lo necesiten. Yo temprano envié abrigos porque allá está haciendo muchísimo frío, barras energéticas. Es muy práctico para que de esta forma colaboremos a aportar nuestro grano de arena. Bueno, yo por el momento me despido, tengo que bajarme de este barco. Espero que este video te haya instruido un poco más. Manito arriba, compártelo para ver si podemos llegarle a más gente y estos links puedan llegarle a más personas. Yo voy a estar compartiendo muchos otros videos que he realizado aquí en Turquía de días anteriores, por supuesto, para mostrarte la belleza y la nobleza que hay en este país y la gran historia que hay también, para que las disfrutes. Y en cada video voy a dejar los links de apoyo y de donativos, porque esto va a ser para rato. Así que bueno, por el momento me despido. Muchísimas gracias y vamos a orar para que más personas sean salvadas.